Ya tenemos conectados a 112 participantes. Me da gusto porque creo que es un tema que a todos nos atañe y mientras mejor preparados estemos, pues más podremos ayudar a nuestros estudiantes para que entiendan la complejidad de los problemas de ingeniería complejos. Me da gusto ver a muchas caras conocidas. Ok, a ver, van a hacer un ajuste técnico acá. Ok, ya. Creo que Vamos ahí por ya la se ve, cámara. y se ve mejor. Déjenme checar. Sí, voy a mover un poquito la cámara, disculpen. Ándele. Muy bien. Sí, creo que ahí está. Sí. Muy bien, como les decía, me da mucho gusto ver caras conocidas. No voy a decir de viejos conocidos, ¿verdad? Pero, sino caras conocidas. Muchos amigos, amigas de muchas instituciones con las cuales hemos trabajado durante mucho tiempo en el CASEI. Por cuestiones de logística, sus micrófonos están cancelados. Entonces les pedimos que las preguntas las hagan vía chat, preferentemente poniendo los siguientes datos. Ya los puse en el chat. Su nombre, la pregunta, el número de diapositiva, si es que es pertinente, a la cual se relaciona su pregunta, y su correo electrónico, porque probablemente no nos dé tiempo para responder a todas sus preguntas, comentarios, inquietudes, pero sí queremos darle un seguimiento personal a cada uno de sus planteamientos, porque repito, este es un tema muy interesante. ¿Sí? Entonces les pedimos que nos apoyen de esta manera. Le voy a pedir a Alfonso que mientras se conectan, nos comparta el vídeo promocional, porque creo que fue una de las razones por las cuales ustedes se motivaron a participar en esta conferencia, el vídeo promocional. Pues Alfonso nos apoyó a elaborarlo. La verdad que él dice que está haciendo sus pininos, pues no parece que está haciendo pininos con los diferentes programas, ¿sí? Entonces, si pudieras poner el vídeo promocional, no este del curso taller, Alfonso, el de la conferencia, por favor, que tarda un minuto. De ingeniería complejos. Muy bien, ahorita nos va a apoyar Alfonso con él. Para que nos sirva de recordatorio de la razón por la cual estamos en esta conferencia y algunos de los elementos de los problemas de ingeniería complejos. Gracias a los colegas de otros países, de Costa Rica, de Chile, de Perú, que nos han acompañado en otros eventos. Entonces, muchas gracias. Sí. Problemas de ingeniería complejos. El problema no es enseñar ingeniería. Es enseñar a resolver lo que no tiene una única solución. Hoy, los ingenieros se enfrentan. Sistemas interconectados. Incertidumbre. Objetivos contrapuestos. Impactos sociales y ambientales. La formación tradicional no prepara para afrontar esta complejidad. Se requiere un nuevo enfoque educativo. Este taller te permitirá entender que es un problema complejo. Aplicar metodologías estructuradas. Integrarlo al currículum. Evaluar soluciones reales. En este taller aprenderás. Diferenciar problemas simples versus complejos. Diseñar soluciones bajo incertidumbre. Integrar múltiples variables. Evaluar impactos multidimensionales. El enfoque metodológico en este taller incluye pensamiento sistémico. Análisis de grupos de interés. Evaluación de beneficios. Toma de decisiones estructurada.
El enfoque práctico del taller se basa en casos reales, trabajo en equipo, ejercicios guiados, aplicación inmediata. Al finalizar podrás rediseñar tu enseñanza, formar ingenieros más completos, desarrollar el pensamiento crítico, alinearte con estándares internacionales. El taller está dirigido a profesores de ingeniería, coordinadores académicos, evaluadores y acreditadores, diseñadores curriculares. No enseñes respuestas. Enseña a enfrentar la complejidad. Muy bien. Este vídeo en realidad lo debimos haber puesto al final de la conferencia, pero pues como Poncho tiene abiertas muchas pantallas, entonces a lo mejor hubo ahí algún detallito. Pero bueno, vamos a dar inicio, ya son las 12:06. Agradezco a todos quienes se conectaron ya con anterioridad y voy a permitirme compartir la pantalla para empezar con la presentación. Muy bien, indíquenme ustedes si ya se ve la presentación. Sí, se ve perfectamente. Oye, correcto. Bueno, vamos a iniciar con unos antecedentes que es importante tenerlos en cuenta. Eh, el 25 de mayo de 1961, el en ese entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, pues hizo un planteamiento de un objetivo, de una meta, que como nación y en afán con esa parte de la Guerra Fría que tenían contra Rusia, planteó un objetivo de poner un hombre en la Luna. En ese entonces no había la tecnología suficiente, había mucha incertidumbre respecto a la viabilidad del proyecto, porque para empezar no estaban definidos cuáles eran los problemas. Sin embargo, algo que al ser humano lo ha caracterizado es su capacidad para enfrentar lo desconocido. A partir de esto, se plantea ese objetivo y el 20 de julio de 2019, Neil Armstrong, primer ser humano que pone un pie en la superficie de la Luna. Este es sin duda un problema complejo o una serie de problemas complejos. El presidente Kennedy plantea un objetivo, inmediatamente la NASA empieza a identificar los N problemas complejos que había que resolver para poder cumplir ese objetivo. Algunos de ellos ni siquiera los habían visualizado, no habían surgido. Y voy a compartir con ustedes algunos de esos problemas. Por ejemplo, cómo reducir el peso de, de la nave o de los diferentes elementos. Desde luego, el principal problema eran las baterías, el peso de las baterías era lo más importante, pero había ideas complementarias como el simple hecho de no pintar el elemento, ustedes lo ven acá del lado izquierdo, el elemento más importante de los transportadores, el simple hecho de no ponerle pintura blanca, dejarlo con pintura anticorrosiva, reduce 272 kilos en uno de estos elementos. Entonces pudiera decir uno, pues 272 kilos para tanto volumen no pinta. No, si vamos añadiendo todos los pequeños elementos es que se van resolviendo estos problemas. Otro elemento que había que resolver es la protección contra la radiación, la energía, y es así como surge el Mylar, que es una tela que protege, tiene múltiples usos ahora en diferentes componentes en nuestra vida diaria. También el cómo evitar que se impactara y que se desbaratara el módulo lunar. Hubo que resolver una serie de elementos. Y algo muy importante, cómo conservar la salud mental y física de los astronautas previo a su salida hacia el exterior del planeta Tierra. Entonces, esto implicó una serie de participación de muchísimas disciplinas que hacían todavía el problema más complejo. Posteriormente a esta hazaña, se siguen repitiendo más lanzamientos y ya deja de ser un problema complejo. Se vuelve un problema difícil, complicado de resolver, sí, pero ya no era un problema complejo porque ya se tenía dominada la tecnología.
Y aquí les planteo para reflexionar qué es lo que estamos haciendo actualmente en nuestras aulas, en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Seguimos enseñando problemas en los cuales al final del libro aparece las respuestas a los problemas planteados en los diferentes capítulos? Seguramente que sí, no es que sea malo, pero pues tenemos que ir más allá de esto, ¿sí? Tenemos que aprender a que los problemas en la vida real, no todo está definido, no nos dan todas las variables, no necesariamente es un proceso lineal y tampoco todo es predecible, como normalmente en los libros o en los manuales, los prontuarios de quienes somos o hemos sido profesores, pues lo tenemos ya estructurado. La realidad es diferente, ¿sí? Tenemos incertidumbre, una serie de características, no hay una sola respuesta, no hay una sola metodología, es un trabajo inter y multidisciplinario, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Por eso son problemas complejos. Y estos se caracterizan, entre otras cosas, por su incertidumbre, porque tienen muchas partes interconectadas, muchos subproblemas, y resuelven necesidades principalmente del ser humano, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo, disculpen que sea de mi formación como ingeniero civil. Diseñar una vivienda no se limita única y exclusivamente al cálculo estructural para que ésta se sostenga, sino que hay otra serie de variables, de elementos a considerar. Aquí les planteo 5 de ellos. Por ejemplo, el construir la vivienda implica hacer un presupuesto para que el dueño, el usuario, pues sepa cuánto tiene que invertir. También implica respetar la normativa de la localidad donde se va a construir esa vivienda. El aspecto estético, que es fundamental para que la familia se sienta a gusto. El impacto ambiental que ocasiona desde el uso de los materiales hasta la basura que se genera. La industria de la construcción es una de las que más genera residuos y el impacto en la comunidad. Entonces hay una serie de factores que están compitiendo los unos con los otros. Y en ese afán de hacerlo mejor para nuestros clientes, para resolver una necesidad de la sociedad, es que cuando mejoramos una parte, por lo general, inciden las otras y casi siempre de manera negativa. Entonces hay elementos que están contrapuestos y esto tenemos que tomarlo en cuenta en los problemas de ingeniería complejos. La ingeniería moderna no se trata de encontrar la respuesta correcta. Para empezar, hay muchas respuestas y lo que sí es importante es aprender a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Entonces, la pregunta que surge de manera inevitable es, ¿cómo estamos enseñando ahora? ¿Sí? O cómo deberíamos enseñar a nuestros estudiantes. Desde luego, la teoría es fundamental, pero también es muy importante que los profesores transmitan experiencias, vivencias en las cuales puedan compartir con a sus estudiantes. Y ahí las mejores estrategias no son las únicas, a través de problemas abiertos, proyectos reales en los cuales no hay una sola solución. ¿Por qué? Pues por el ingeniero, los ingenieros de ahora no los debemos de formar para que memoricen respuestas, sino para que aprendan a pensar, a tomar decisiones y aprender a convivir con los resultados de sus decisiones y que no les dé miedo el seguir avanzando. Y aquí vamos a hacer 4 dinámicas con ustedes. Le voy a pedir a Alfonso que comparta con nosotros la encuesta. Una primera pregunta. Voy a correr. Les pido por favor, aquí tienen la encuesta. Son 4 preguntas. Les vamos a dar unos minutos para que respondan. Esta primera pregunta es que ustedes identifiquen cuál de las dos opciones, A o B, es un problema complejo. Y pueden responder a través de la encuesta que Alfonso ha compartido con ustedes. Inmediatamente vamos a ir viendo las respuestas. Es una conferencia, pero también pues queremos que ustedes participen de manera directa, ¿sí? Por favor. Listo.
No sé si ya pudieron obtener el código QR para responder a las preguntas. Esta es la primera. Creo que es la respuesta es muy obvia, ¿verdad? En este caso. Las otras preguntas no necesariamente, y aquí vamos viendo que ya empiezan a responder. Ya hay una primera respuesta. ¿Sí? ¿Alguien ya respondió a la segunda pregunta a pesar de que no la hemos planteado? Bueno, alguien se ha adelantado en el camino. Está bien, adelante. ¿No? Ya tenemos 2 respuestas. Ojalá tengamos muchas respuestas, ¿verdad? Y hasta ahora todos coinciden que la opción B es la que consideran que es un problema complejo. ¿Sí? Muy bien, tenemos ahorita conectados a 266 participantes. Y hay 5 respuestas. No se apuren, no, si no les da oportunidad de responder, ahorita vamos a plantear otras. Hay 9 respuestas, todos coinciden en que es la opción B, ¿verdad? Muy bien, voy a poner ahora la segunda eh, pregunta, pero es muy importante que aprendamos a diferenciar entre dificultad y complejidad. El ejemplo del calcular una viga continua para un puente definitivamente es un problema difícil, mas no necesariamente complejo, mientras que del lado derecho diseñar un sistema de transporte urbano que implica peatones, vehículos particulares, vehículos de transporte público, transporte subterráneo, etcétera, motociclistas, ciclistas, peatones, definitivamente es un problema complejo. Voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Sí? Eh, Piensen ustedes, los que son profesores, en un problema que normalmente resuelven en su curso. Identifiquen un par de variables, un par de grupos de interés y un par de incertidumbres. Aquí la respuesta es de texto, tendrán que teclear algunas palabras, ¿sí? Entonces les pido por favor a los que tengan oportunidad de ir respondiendo, ¿sí? No es examen, es simple y sencillamente para que contextualicemos los problemas de ingeniería complejos, ¿sí? Algunos responden agregar incertidumbre. La gran mayoría dice que agregar incertidumbre como respuesta. Muy bien. Otros eliminar datos. Ya de nuevo están respondiendo a la pregunta 3, que nos están adelantando. No importa. Vamos a poner la pregunta 3 para que ustedes la tengan. Si estos elementos en los problemas que resuelven con sus alumnos están presentes, lo más probable es que ese problema sea uno de ingeniería complejo. La pregunta 3 es, ¿qué cambiarían ustedes en su curso para que este sea o incorpore problemas de ingeniería complejos? Repito, la gran mayoría está señalando que agregar incertidumbre. Definitivamente es algo que por muchos años no hemos hecho en nuestros cursos tradicionales, que haya incertidumbre. Queremos controlar la respuesta y esto pues está bien, pero en la formación actual implica que los chicos aprendan a manejar la incertidumbre. Como segunda opción está incluir objetivos contrapuestos, ¿sí? Tercera, eliminar datos. Los grupos de interés, no, también está como en tercer lugar y en el último lugar eliminar datos. Y finalmente, la cuarta pregunta de esta dinámica, ¿qué es más difícil de implementar? Diseñar un problema de ingeniería complejo, hacer el proceso de evaluación con cualquier instrumento que sea, ¿verdad? O cambiar la mentalidad del docente. Y aquí las respuestas de manera contundente, el 82% de las respuestas dicen que es cambiar la mentalidad de docente. Pues efectivamente, ya comparto con ustedes,
las respuestas que han proporcionado con la gran mayoría, no es fácil cambiar la mentalidad del docente. Nos cuesta mucho trabajo salir de nuestra zona de confort. Muy bien, vamos a dejar unos 30 segundos más para que los que ya empezaron a responder concluyan sus respuestas. Y aquí están viendo ustedes, en el caso de la primera pregunta, la gran mayoría, o digo todos, coincidieron en que diseñar un sistema de transporte urbano es el problema complejo. En la pregunta 2, plantearon grupos de interés. En la tercera pregunta, incorporar incertidumbre para que sea un problema de ingeniería complejo. Y en la pregunta 4, cambiar la mentalidad del docente es lo más difícil. Muy bien. Gracias, Alfonso, por apoyarnos con esta encuesta. ¿Sí? Aquí están los resultados, ustedes los pueden ver. Muchas gracias, Alfonso. Y gracias a ustedes por su participación. Muy bien. Continuemos entonces con la conferencia. Es importante contextualizar la Alianza Internacional de Ingeniería, qué es lo que prescribe para problemas de ingeniería complejos y otros elementos más. La Alianza Internacional de Ingeniería está conformada por miembros de 42 jurisdicciones repartidas en 34 países. Está integrada por 7 instancias, 3 acuerdos académicos y 4 convenios profesionales. En esta diapositiva muestro en color azul a los 25 signatarios, es decir, miembros plenos del Acuerdo de Washington, y 6 que son miembros provisionales, están en color rojo. Se espera que en el 2030 esta comunidad ya sea alrededor de 50 a 55 países, es decir, está creciendo pues a pasos acelerados. Estas 7 instancias están divididas, como les dije, en la parte académica, los 3 acuerdos: Washington para programas de ingeniería, el acuerdo de Sydney para programas de tecnología y el acuerdo de Dublín para programas de técnicos en ingeniería. Y del lado derecho están los 4 convenios, que son quienes vigilan la práctica profesional en estos mismos niveles: el International Professional Engineers Agreement para ingenieros, la IETA para tecnólogos, la AIET para técnicos, y la APEC agrupa a países que están a ambos lados del Pacífico para movilidad profesional. Entonces, en la primera parte del lado izquierdo tenemos la formación académica, en la cual los programas que se quieran acreditar, que quieran demostrar su calidad, tendrán que evidenciar que sus egresados logran los atributos de egreso. Son 11, los vamos a ver en unos minutos. Los objetivos educacionales, que recomendamos que sean entre 3 y 5, no más, para no complicarse la vida. Y en la parte 3 es la parte profesional, la parte de la práctica profesional. Este es el ámbito de influencia de estas 7 instancias que conforman a la Alianza Internacional de Ingeniería. La ingeniería está definida actualmente por marcos como los de la Alianza Internacional de Ingeniería y la ENAE, que es la Red Europea de Organismos Acreditadores. Son muy similares su normatividad. En estos marcos de la IEA, de la ENAE, no solamente se incorpora el aspecto técnico, sino elementos de análisis, de diseño y, muy importante, aprender a desarrollar la capacidad en los estudiantes para que resuelvan problemas de ingeniería complejos. Es fundamental esta capacidad. Uno de los documentos, o el documento más relevante de la Alianza Internacional de Ingeniería, es el de los atributos del graduado y las competencias profesionales. En este documento hay 5 tablas. En el caso del CASEI, las hemos reestructurado, cambiado de orden y les hemos puesto color para poderlas diferenciar más claramente. La tabla 4.1 allá describe los 9 perfiles de conocimientos mínimos que debe tener un ingeniero. La tabla 4.2, las 7 características de los problemas de ingeniería complejos, que es lo que nos trae a la conferencia del día de hoy. En la tabla 4.3 de color verde, las 5 características de las actividades de ingeniería complejas.
Y en la tabla 4.4 están los 11 atributos de egreso o capacidades o competencias. Tiene varios nombres este concepto. Muy bien, aquí les comparto las 11 características que definen a un ingeniero. Quien no tenga estas características o capacidades o atributos de egreso, no es un ingeniero. Debe tener una serie de conocimientos específicos propios de la disciplina, de matemáticas, de ciencias naturales, etc. Debe saber analizar problemas, plantear soluciones a ellos. Debe saber diseñar y desarrollar soluciones a esos problemas. Debe saber investigar, desde luego a nivel licenciatura, no es el estado del arte, pero sí empezar con investigación bibliográfica, algo tan sencillo como eso. Debe saber utilizar las diferentes herramientas, tanto de equipos como tecnológicas, y cuáles son sus limitaciones. No nada más usar las herramientas por usar, sino cuál es la más pertinente para un problema o para una solución y cuáles son sus limitantes, de tipo físico, de tipo tecnológico, etc. Saber cuál es su rol en la sociedad, en el mundo, cómo aporta a resolver problemas en el mundo. Saberse comportar de manera ética y respetar la normatividad, entre otras cosas. Saber trabajar en equipo, en la vida real, en la práctica profesional. No vamos a trabajar con quien querramos, sino a veces los jefes nos dicen, pues te irás a trabajar con Pedro, María y Luisa. Y pues es que no me llevo con Pedro, pues lo siento mucho, pero pues es con los que vas a trabajar. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo. Debemos sabernos comunicar de manera oral, de manera escrita, presentaciones, etcétera. Gestionar proyectos, incluida la parte financiera. Y finalmente entender que la formación de 4 y medio, 5 años no es suficiente para el ejercicio de la práctica profesional. Debemos actualizarnos de manera continua. Algunas especialidades, como es el caso de la ingeniería civil, han desarrollado la figura de director responsable de obra, y esta implica una renovación de conocimientos o de estrategias o prácticas cada 3 años. Entonces, estas 11 características son las que definen a un ingeniero. Quien no las tenga, aquí podemos entrar a debate, pero pues simple y sencillamente no es un ingeniero. Y de estas tablas en las cuales están definidos los 11 atributos o capacidades, observen, estoy señalando los primeros 6, en los primeros 6 con un recuadro en color azul, para que haya correspondencia entre la tabla de color azul. Señalan problemas de ingeniería complejos. Y el atributo 9 de comunicación se refiere a actividades de ingeniería complejas. Es decir, de 11 atributos de egreso, de 11 características fundamentales para ser un ingeniero, en 7 se refiere a la complejidad. De ahí la relevancia de los problemas de ingeniería complejos. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos en condiciones perfectas y controladas, sino en condiciones reales que hay incertidumbre, diferentes componentes, subproblemas, normatividad, trabajo en equipo, etc. Aquí les muestro un adelanto. No nos da tiempo para ver todo, pero sí cuáles son las 7 características de los problemas de ingeniería complejos. Está en la figura con los hexágonos del lado izquierdo, y las 5 características de las actividades de ingeniería complejas. En esta conferencia vamos a ver un poquito de las características de los problemas de ingeniería complejos. Y vamos a empezar primero por diferenciar problemas determinados de los problemas de ingeniería complejos. Un problema determinado pudiera ser el reparar un motor o el reconstruirlo, ¿sí? Entonces hay un procedimiento, una serie de pasos a seguir que nos permita, pues si el motor está dañado o requiere una reconstrucción, podamos hacerlo de manera pues ágil, eficiente. ¿Es un problema difícil? Sí, pero no es un problema complejo, ¿sí? Y esto lo puede hacer tanto un ingeniero como un tecnólogo como un técnico. Se sigue un procedimiento y esto nos permite resolver esta problemática, ¿sí?
Podemos ver un vídeo, un manual, un instructivo, leer un libro que nos permita resolver esta problemática. ¿Difícil? Sí. ¿Complejo? No. ¿Sí? Entonces, déjenme poner ahora, tomando del diccionario de la Real Academia Española, cómo se define problema, a que tomé 5 de las 8 definiciones que aparecen acá. Estoy poniendo en negritas algunas palabras en 3 de estas 5 definiciones. Cuestión es un elemento, un término que debemos empezar a manejar con propiedad. También un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Y planteamiento de una situación en el cual la respuesta no es conocida y que se puede obtener a través de métodos científicos o métodos ingenieriles ordenados, estructurados. ¿Sí? Este problema implica pasar de un estado actual a la solución que aspira la sociedad, el cliente, etcétera, quien quiera que sea, un grupo de interés. Es una dificultad, hay una brecha entre el estado actual y uno deseado, en el cual tendremos que incorporar recursos, métodos, estrategias, acciones, etcétera. Complejo, también tomado del diccionario de la Real Academia Española, es que se compone de elementos diversos, como se trata de mostrar en la figura del lado izquierdo. Es complicado, enmarañado, con diferentes caminos a seguir y también representa una serie de subproblemas en los cuales pudiéramos dividir ese problema. ¿Sí? El complejo o enmarañado implica pues que de manera ordenada, estructurada, como ingenieros, aprendamos a resolver estos problemas de ingeniería complejos. Y ahora tomemos algunas referencias en este caso particular, de los colegas de Nueva Zelanda, tomando como referencia el documento de la Alianza Internacional de Ingeniería, eh, los agrupan en 4 elementos, o más bien se plantean para reflexionar 4 preguntas. ¿Qué hace que un problema sea complejo? ¿Cómo se define esto? ¿Cómo sabemos si se puede resolver? ¿Y cuál sería la secuencia de pasos para seguir y tener más éxito en su posibilidad de solución? Bueno, pues los problemas complejos tienen múltiples cuestiones que interactúan entre sí, con objetivos que por lo general se contraponen los unos a los otros, y cuando queremos resolver o mejorar uno, afectamos negativamente a los otros. Entonces, definitivamente, el resolver problemas complejos es una habilidad que tenemos que desarrollar o que los alumnos deben desarrollar de manera exitosa. Un problema complejo implica un sistema, es decir, si nos podemos imaginar una bicicleta, ¿sí? Está conformada por diferentes elementos. Está el sistema de engranes que permiten pedalear, están las ruedas, está el manubrio, la dirección, etcétera. Este sería un sistema, ¿sí? También este problema de ingeniería complejo tiene soluciones múltiples, no es una sola, no es no es un proceso lineal para resolverlo y tiene diferentes requisitos: tiempo, dinero, personal, directivos, estrategias, etcétera. Entonces, estas son un primer acercamiento a los elementos que un problema de ingeniería complejo tiene, ¿sí? Y estas son sus características ya de manera operacional. Debe tener al menos 3 variables involucradas, ya sea dependientes o independientes, mínimo 3 variables. También debe estar interconectado a otros elementos de un macrosistema. Y aquí les muestro parte de un subsistema de una bicicleta: el engrane o catalina, la cadena, el piñón, los pedales. Pero esto a su vez se conecta al cuadro, al subsistema de la dirección conformado por el manubrio, a las llantas, etc. También el tiempo y la evolución del sistema son elementos a considerar. Muchos de estos elementos en una bicicleta, en un vehículo, en un tostador, en una lavadora, etcétera, sufren un desgaste con el tiempo. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Si vamos a reparar un artefacto, ¿qué elementos son los cuales pudiéramos inducir el desgaste
y cambiarlo, las piezas de manera fácil. Hay incertidumbre, ¿verdad? Ese es un elemento que tenemos que aprender a manejar. Y finalmente, los objetivos contrapuestos. Arriba, abajo, abierto, cerrado, dentro, afuera, grande, pequeño, etc. Siempre habrá objetivos que se contraponen. Y, repito, cuando queremos resolver uno de estos objetivos, por lo general afectamos negativamente a los otros. Y aquí les pongo un ejemplo de ingeniería mecánica, en el cual el elemento es el número de variables involucradas. Habíamos dicho que como mínimo son 3. Y para ello ponemos el diseño de una turbina eólica casera, no industrial. ¿Cuáles serían las variables? La dirección del viento, la intensidad de este, en dónde se va a ubicar la turbinita esta, las restricciones de planificación en cuanto a altura. No podemos poner un elemento muy alto porque seguramente el ayuntamiento o los vecinos se van a quejar. Los límites de la propiedad, el ruido que generaría este generador, además de los aspectos estéticos. Aquí tenemos definitivamente más de 3 variables. Esto es un problema de ingeniería complejo. Esto, o al menos ya tiene una de las características de un problema de ingeniería complejo. Aquí tenemos otro problema un ejemplo de ingeniería de puentes, la conectividad de los diferentes elementos. Tenemos la superficie de rodamiento y la carpeta donde transitan los vehículos. ¿Cómo se transmite la fuerza o el peso de los vehículos, el desgaste de la superficie de rodamiento? ¿Cómo afecta a los demás elementos? Llámese traves, columnas, cimentación, etc. Entonces aquí de nuevo hay varios subsistemas que conforman este puente. Entonces cumple una de las 5 características de un problema de ingeniería complejo. Y ahora, ¿cómo implementar los problemas de ingeniería complejo en el currículo? Una pregunta que seguramente, si no todos, un buen número de ustedes nos hemos hecho o se han hecho, ¿no? Y vamos a utilizar un enfoque sistémico. Bueno, este enfoque sistémico implica una serie de pasos, aquí sí de manera consecutiva, aunque algunos se pudieran hacer en paralelo. Primero, comprender cuáles son las características e implicaciones de los problemas de ingeniería complejos, y para ello nos vamos a apoyar en lo que ha definido la Alianza Internacional de Ingeniería, las 7 características. Identificar en cuáles cursos se podrían incorporar actividades para desarrollar esa habilidad en los estudiantes. Tercer paso es definir con cuáles estrategias enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo desarrollarlas? El paso número 4. Con los diferentes instrumentos de evaluación. Mapear las actividades para poderlas evaluar, medir y hacer los análisis respectivos de si estamos logrando esta capacidad. Y finalmente, probar que estas actividades sí han funcionado para pues repetirlas, y si no, pues corregirlas, ¿no? Muy bien. Vamos a enfocarnos en la primera flechita, comprender las características de las e implicaciones de los problemas de ingeniería complejos. La Alianza Internacional de Ingeniería ha definido 7. El nivel o profundidad de conocimientos que se requieren, señalados en la tabla de conocimientos, que son 9, WK3, que son conocimientos especializados, ¿sí? WK4, que implica diseño, conocimiento especializado, WK5, diseño, WK6, la práctica de la ingeniería, y WK8, el saber hacer búsqueda o investigación bibliográfica. WP2 implica requisitos que se contraponen. Uno afecta a los otros o se afectan entre sí. ¿Qué tanto nivel de análisis debemos hacer? Es en WP3. La familiaridad con que estos problemas se presenten o frecuencia con los cuales se presenta, cómo afecta. La normatividad que tenemos que respetar, WP5. La colaboración entre diferentes disciplinas y cómo los grupos de interés tienen algo que aportar o que decir, porque son los que principalmente van a ser los usuarios de las respuestas a estos problemas. Y en WP7, la interdependencia de cómo estos problemas los podemos
descomponer en pequeños subproblemas. Voy a ir pasando poco a poco. Primero las características que ya estamos mostrando acá. Luego, cómo la podemos, los descriptores de cómo operacionalizar cada característica. Posteriormente, qué elementos se puede incorporar en una rúbrica. Y luego un ejemplo de cómo se puede finalmente, a través de una hoja de cálculo, darle seguimiento a estos elementos. Entonces, aquí están las características. Es muy importante tener en cuenta que la primera característica, es decir, los conocimientos, esa es obligatoria. Y de entre WP2 y WP7 deben estar 2 o más a WP1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí les decía de la característica, vamos a pasar ahora a los descriptores que nos van a permitir operacionalizarlos a través de rúbricas. Me voy a enfocar, por ejemplo, en WP3. No tiene una solución obvia y requieren pensamiento abstracto, creatividad y originalidad a la hora de realizar el análisis y formular modelos o propuestas. Esto se sugiere primero que esta característica la subdividamos en dos descriptores. Primero, desarrollar fórmulas, estrategias, procedimientos de cómo resolver el problema a través de ecuaciones, modelos, que pueden ser teóricos o pueden ser prácticos a través de elementos físicos. Y luego justificar el por qué cada una de estas propuestas permite resolver el problema. Y también, ahora, otra pregunta que surge. ¿En cuáles cursos pudiéramos implementar? ¿Cuáles son los más proclives o más viables en el cual los alumnos pudieran desarrollar la capacidad para resolver problemas de ingeniería complejos? Esto definitivamente no debe ser responsabilidad de un profesor. Debe ser una actividad en el cual se discuta en una academia, en un cuerpo colegiado, etcétera, o como le quieran llamar. Debe ser una discusión de entre varios profesores, preferentemente que tengan afinidad y que entre un equipo se enseñen o transmitan las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. Debe ser una decisión colegiada. Lo que sí podemos adelantar es que por lo general estos problemas están en los últimos 2 o 3 semestres. Es donde mejor se adaptan los cursos para poder desarrollar estas actividades de problemas de ingeniería complejos. Ahora vamos a conjuntar los 4 elementos faltantes. 3, definir técnicas didácticas. 4, desarrollar actividades para pues, desarrollar esta capacidad. Mapear las actividades y después de medir, evaluar y hacer un análisis de los resultados. Voy a ir construyendo esta figura para que no se asusten, ¿sí? El corazón de esta figura es este primer elemento que voy a mostrar. Esta triada o triángulo que se centra en el estudiante. ¿Qué es lo que queremos? Pues que los estudiantes aprendan algo, en este caso, los 11 atributos de egreso o, como su problema, las 7 características de los problemas de ingeniería complejos. Es el qué. La enseñanza, es decir, las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son las que utilizan ustedes a diario en sus cursos. Y los diferentes instrumentos de evaluación. Este triángulo es la base para poder desarrollar esa capacidad o competencia en nuestros alumnos de que aprendan a resolver problemas de ingeniería complejos. Esto es lo que se conoce como alineación constructiva. Y eso está centrado en el estudiante, ¿sí? Aquí voy a utilizar un término que seguramente ustedes conocen, la educación basada en resultados o EBR, o educación basada en objetivos, EBO. Esto implica que las actividades de enseñanza y de evaluación deben estar alineados.
El primer elemento, resultados de aprendizaje, pues debe de tomar en cuenta pues, qué se espera que los alumnos aprendan, ¿sí? Y allá están señalados del lado derecho una serie de engranes. RP implica resultados del programa, RC resultados del curso y C, P y E pues son los diferentes elementos, curso, programa y evaluación. Estos implica que los estudiantes, a través de evidenciar el logro de los atributos de egreso, pues de manera simultánea dominan los 9 bloques de conocimientos o perfiles mínimos que debe de adquirir durante su formación, que conozca y también las utilice, las 7 características de los problemas de ingeniería complejos y las 5 características de las actividades de ingeniería complejas. Sin olvidar que a la hora de resolver esos problemas, tenemos que tomar en cuenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están señalados con un recuadro en color verde. El segundo elemento de este triángulo pues son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? No son las únicas, son las más utilizadas en ingeniería. En la parte inferior estoy poniendo la notación. ACE, aprendizaje centrado en el estudiante. ACP, aprendizaje basado en los profesores, ¿verdad? O centrado en el profesor. Y las diferentes estrategias. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas orientados a proyectos, aprendizaje basado en casos, etc. Y el aprendizaje centrado en el profesor, la clase tradicional, e-learning, modelos híbridos, etc. Y finalmente, para cerrar el triángulo, los procesos de evaluación es cómo evidenciamos que el estudiante ya logró el qué. Pues hay tanto evaluación formativa, sumativa, directa, indirecta, a nivel de curso, a nivel de programa, a nivel de tarea, a nivel de actividad en clase, etc. Entonces, repito, no quiero que se asusten con esta figura y para ello vamos a volver al punto de partida. Los elementos fundamentales son estos tres. El qué, resultados de aprendizajes, el cómo, estrategia de enseñanza-aprendizaje y la evaluación es para validar que los estudiantes han logrado lo que queremos que aprendan, ¿sí? Muy bien. Y ahora, para aterrizarlo en respecto a los 11 atributos de egreso, bueno, estos los podemos de manera didáctica conjuntar en 3 grandes bloques. El W A1 a WA5 es lo que nos permite hacer, pudiéramos decir, la parte teórica o fundamental que permite resolver los problemas de ingeniería complejos. El segundo bloque está conformado por la responsabilidad que como ingeniero tenemos ante la sociedad, el rol de resolvedores de problemas para la sociedad, los aspectos éticos. Y el tercer bloque está en la práctica de la ingeniería, que implica saber trabajar en equipo, de manera individual, colaborativa, el sabernos comunicar con nuestros colegas y con la sociedad, el saber gestionar proyectos y el entender que lo que aprendimos en la carrera no es suficiente para estar actualizados y ser ingenieros competitivos. Aquí les comparto las 4 tablas del documento de atributos del graduado y cómo se interactúan y cómo se integran la una con las otras. En el caso particular, del lado derecho están las 11 competencias o capacidades o atributos de egreso. En cada una de ellas se hace referencia, o en prácticamente todas, a las características de problema de ingeniería complejos, como les dije. En los primeros 6 aparece aparece el término de complejo. Y en la atributo 9 aparece la actividad compleja. Entonces estoy mostrando cómo se relacionan los primeros 6 atributos con la tabla de las características de los problemas de ingeniería complejo y el atributo 9 con las características de actividades complejas. A su vez, en cada uno de los descriptores de los atributos de egreso se relacionan con los perfiles de conocimientos en la tabla 4.1, la que está del lado izquierdo en la parte superior. ¿Sí? Disculpen que sea una maraña, pero pues lo que quiero mostrar es que
En todos los casos hay una referencia, o en casi todos los casos, es el cómo se integran estas tablas. Y finalmente, los problemas de ingeniería complejos hacen referencia en la primera característica también a diferentes perfiles de conocimientos. Entonces, esto en los talleres que imparte CASEI y en el de problemas de ingeniería complejos que ya vamos a echar a andar el próximo mes, esta actividad es algo que hacemos de manera pues rutinaria porque es importante que se entienda muy bien cómo se integran estas 4 tablas. También es importante, ustedes seguramente conocen la taxonomía de Bloom en 3 dominios, el cognitivo o intelectual, lo estoy poniendo del lado izquierdo, el dominio afectivo o actitudinal y el dominio psicomotor o procedimental. Del lado derecho solamente estoy poniendo los niveles del dominio cognitivo, del más básico, como es recordar, hasta el más avanzado, como es crear, ¿sí? Y debemos preguntarnos, ¿cuál es el nivel que están desarrollando nuestros estudiantes en los diferentes cursos que enseñamos? Obviamente, en los cursos básicos probablemente no lleguemos más allá de la aplicación o el análisis, pero en los problemas de ingeniería complejos necesariamente debemos llevar a los niveles 5 y 6, evaluar y crear. Y para ello, los colegas de Malasia han desarrollado esta tabla en la cual se muestran los 3 niveles de dominio, perdón, los 3 dominios y sus niveles de dificultad. Aquí vemos que del lado derecho los problemas de complejos necesariamente en el dominio cognitivo implican sintetizar, saber sintetizar, nivel C5 y el nivel C6, el saber evaluar. Respecto al dominio psicomotor, necesariamente deben de, perdón, actitudinal, deben saber llevar al nivel 5, que es caracterizar, y nivel psicomotor, P5, responder en forma compleja, P6, adaptar y P7, desarrollar. En la parte inferior de esta tabla se muestran un programa de licenciatura de 4 años. Puede ser de 5. Aquí en Casella desarrollamos también para 5 años. No estoy poniendo los rangos numéricos porque no es el propósito de esta conferencia. En el taller de problemas de ingeniería complejos, allá sí establecemos los rangos y también eso depende en función del programa, de sus características. Y para cada año hay un rango de porcentaje de nivel de dificultad para los 3 dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor. Repito, en el taller de problemas de ingeniería complejos, allá sí vamos a analizar con detalle cómo determinar el rango que se debe utilizar o aplicar para cada de uno de estos 3 dominios. Y esto nos va a servir para poder diseñar de manera mucho más fácil las rúbricas. Y para ello debemos tener en cuenta estos 3 elementos: las 7 características de los problemas de ingeniería complejos, las 5 características de las actividades de ingeniería complejos, y que los elementos de la rúbrica, el número de criterios no sea ni muy pocos ni excesivo, que tenga descriptores específicos y que se cuente con una estrategia de aplicación para cada nivel de cumplimiento de la rúbrica. De esta manera, podemos utilizar de manera muy sencilla las rúbricas para evaluar los problemas de ingeniería complejos. Aquí voy a usar un ejemplo nada más, porque tampoco nos queremos exceder en el tiempo de esta conferencia. Y para la primera característica, no se pueden resolver sin un conocimiento profundo de ingeniería al nivel de uno o más de los 5 bloques de conocimientos, WK3, 4, 5, 6 u 8,
que permita un enfoque analítico de principios básicos sustentado en fundamentos. Observen que en este bloque estoy poniendo 3 letras, 3 círculos con letra A, B y C. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Los descriptores de esta característica son 2. Se sugiere que primero se le enseñe al estudiante a analizar el problema y luego que evalúe las propuestas de solución. De esta manera ya podemos eh, eh, establecer los elementos de la rúbrica que estoy poniendo en el recuadro inferior. Dice, los problemas de ingeniería complejos considerados en la primera característica deben abordar conocimientos profundos que son los que están acá en el color beige. WK3 y WK4 se refieren a fundamentos de la ingeniería, matemáticas, ciencias naturales, etc. Conocimiento especializado propio de la disciplina, civil, mecánica, eléctrica, etc. WK5 se refiere a la capacidad de diseño, WK6 a la práctica de la ingeniería, incluida la normatividad, WK8 a que los estudiantes sepan hacer investigación, cuando menos bibliográfica. De esta manera, podemos en la rúbrica incorporar de manera muy específica cada uno de estos bloques de conocimientos. De tal suerte que en los criterios, repito, no nos da tiempo para analizar todos, estoy poniendo 3, aquí están los primeros 3, y para enfocar su atención, voy a poner una pantalla sin dejar de ver a WP2 y WP3, cuáles serían los elementos de la rúbrica, una rúbrica con 5 niveles de escala. Respecto al análisis del problema, pues utiliza al menos 2 de esos bloques de conocimientos, pero no da detalles. La escala 1. La escala 2 utiliza 2 de esos bloques de conocimientos de los 5 y incorpora una elaboración de ese análisis, y así sucesivamente. Respecto a la evaluación del problema, en la escala 1 se evalúa una circunstancia con una justificación aceptable, evalúa 2 circunstancias con una justificación aceptable, y de manera incremental hasta escala 5. Acá, aclaro, algunos de ustedes prefieren ir en la escala del mayor nivel de cumplimiento a nivel menor. Esto ya es preferencia de cada uno de nosotros como profesores. Puede ser incremental o puede ser decreciendo. Ya eso es decisión de ustedes. Y también les decía, estaban estos circulitos de A, B y C, y cómo se operacionaliza el cumplimiento de las diferentes características de los problemas de ingeniería complejos. La característica 1 implica que se debe cumplir A más B más C, la columna de la extrema derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema requiere conocimientos profundos de ingeniería, y dentro de los 5 bloques de conocimientos, fundamentos de ingeniería, conocimientos especializados, diseño, etc., al menos uno debe estar presente, el que ustedes quieran. Y también se le debe agregar de que debe hacer un enfoque analítico a la hora de plantear la solución. Entonces, de esta manera podemos operacionalizar y validar si los problemas que le estamos dando a nuestros estudiantes tienen las características de los problemas de ingeniería complejos. Les recuerdo, WP1 es obligatorio, y de entre WP2 y WP7, al menos 2 más. Y aquí, esta es copia de una hoja de cálculo que hemos diseñado, en el cual estamos mostrando para un curso de redes de abastecimiento de agua potable, en el cual los chicos tienen que hacer un diseño, si esta actividad de aprendizaje cumple o no con las características de un problema de ingeniería complejo. Quien diseñó este curso dice, cumplo WP1, que es obligatorio, WP3 y WP6.
¿Y por qué lo cumplo? Bueno, establece las características y la justificación para cada uno. Por ejemplo, dice, utiliza conocimientos de ingeniería profundos. ¿Por qué? Porque requiere conocimientos básicos de ingeniería, análisis estructural. Además, debe hacer un diseño y operaciones de ingeniería. Dice, diseña un sistema de una red de distribución de agua potable y el depósito de almacenamiento. Tiene en cuenta la normatividad y la aplica y los materiales para esta red de agua potable. La práctica de la ingeniería tiene que tomar en cuenta el reglamento respectivo. Respecto a WP3, no tiene una solución obvia. Cada diseñador tendrá sus propios criterios, elaborará sus propios planos, la distribución podrá pasar donde uno considere más pertinente. Hay varias soluciones. Requieren pensamiento abstracto. Para ello, pues sobre todo la capacidad tridimensional, no de gratis vemos geometría, ¿verdad? Cómo transcribirla a un plano en 2 dimensiones. Originalidad del análisis. Cada quien diseñador tendrá su propia respuesta. Y participación de grupos de interés. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta las solicitudes de constructabilidad, requerimientos de los usuarios, etc. Entonces, el profesor de este curso dice, en mi curso de redes de abastecimiento de agua potable, estoy incorporando esta actividad y de acuerdo a mi análisis, estoy cumpliendo con 3 características. Están incorporadas 3 características de problemas de ingeniería complejos. WP1, WP3 y WP6. Entonces, de esta manera podemos, de manera mucho más sencilla, validar si las actividades que estamos incorporando en el curso están cumpliendo con estas características. Y pues de esta manera, de una manera breve, hay muchísimo material para compartir con ustedes. Pues hemos visto que como de un reto que surge, no vamos a resolver problemas tan complejos como este, ¿verdad? No pretendemos que nuestros alumnos vayan a la luna, pero sí que aprendan a resolver problemas de ingeniería complejos. Y para ello los invito a que tomen en cuenta de que este taller de problemas de ingeniería complejos lo vamos a impartir el doctor Miguel Ángel Romero Ogawa, director académico del CACEI y un servidor, los días 25 y 26 de mayo, acá en la Ciudad de México. Ya está programado también para junio un segundo grupo. Los invito a que ustedes participen. Le voy a pedir a Alfonso que nos haga el favor de poner el vídeo. Se lo puso al principio. Pero no está de más. Voy a dejar de compartir para que Alfonso pueda poner el vídeo. Tarda 2 minutos nada más. Y luego pasaríamos a las preguntas o comentarios que ustedes pudieran tener. Problemas de ingeniería complejos. El problema no es enseñar ingeniería. Es enseñar a resolver lo que no tiene una única solución. Hoy, los ingenieros enfrentan sistemas interconectados, incertidumbre, objetivos contrapuestos, impactos sociales y ambientales. La formación tradicional no prepara para afrontar esta complejidad. Se requiere un nuevo enfoque educativo. Este taller te permitirá entender que es un problema complejo, aplicar metodologías estructuradas, integrarlo al currículum, evaluar soluciones reales. En este taller aprenderás diferenciar problemas simples versus complejos, diseñar soluciones bajo incertidumbre, integrar múltiples variables, evaluar impactos multidimensionales. El enfoque metodológico en este taller incluye pensamiento sistémico, análisis de grupos de interés, evaluación de beneficios, toma de decisiones estructurada. El enfoque práctico del taller se basa en casos reales, trabajo en equipo, ejercicios guiados, aplicación inmediata. Al finalizar podrás rediseñar tu enseñanza, formar ingenieros más completos, desarrollar el pensamiento crítico, alinearte con estándares internacionales,
El taller está dirigido a profesores de ingeniería, coordinadores académicos, evaluadores y acreditadores, diseñadores curriculares. No enseñes respuestas. Enseña a enfrentar la complejidad. Gracias, Alfonso. Les volvemos a la presentación. Déjenme pasar a compartir. Entonces, los invitamos a este taller, los que tengan tiempo, disponibilidad. Repito, el primer grupo, 25 y 26 de mayo, y el segundo va a ser, creo que la tercera semana de junio, o cuarta semana de junio. Sí, la cuarta semana de junio. Y pues pasamos ahora a preguntas, comentarios, y las pueden hacer a través del chat. Como seguramente no nos dará tiempo para responder a todas las preguntas, les pido por favor que nos ayuden. Planteen su pregunta poniendo su nombre, cuál es la pregunta y si la pueden relacionar con una diapositiva, pues todavía mucho mejor. No es necesario, ¿verdad? Y al correo al que les pudiéramos responder, por favor. ¿Sí? Me dio mucho gusto ver que hay una nutrida asistencia. Creo que llegamos al límite del que nos permite Zoom de 300 participantes. Creo que los demás los pasaron al Facebook. Y le voy a pedir a mi asistente, al licenciado Miguel Ángel García, si me pudiera apoyar identificando 2, 3 preguntas que se hayan planteado durante mi presentación y algunas de las que se planteen ahora. Repito, no nos va a dar tiempo para responder a todos, que más quisiera, ¿verdad? Y hacerlo de manera directa con ustedes. Entonces vamos Sí. a responder algunas. Doctor, no hay preguntas en el chat. Le queremos responder a toda la gente que sí va a estar grabado, bueno, va a estar disponible la grabación de esta conferencia, pues tanto en nuestra página de Facebook como en YouTube. Y pues si quieren ahondar en la presentación, los invitamos a que tomen el taller, por favor. Ya volvieron a apuntar que sí. Preguntas si compartirán la presentación. Sí, definitiva, ya les mencionó Miguel Ángel. La vamos a subir a las diferentes plataformas del CASEI. A ver, aquí estoy viendo una pregunta. Déjenme ver. Es el rango que se debe usar. eh, a ver, permítame ver si logro identificar quién es. Es el doctor Marco José Antonio García Antonio García Márquez. Márquez dice, el rango que se debe usar para cada dominio. Se trata de un gradiente ascendente de primera a último periodo de formación. Se ha corrigido con un ingeniero egresado, debe resolver problemas complejos de menor grado que un TCU. Bueno, déjeme responder esta primera parte porque son varias preguntas. Para cada nivel de formación, doctor, ingenieros, tecnólogos y TSUs, técnicos superiores universitarios, la complejidad es diferente. Entonces sí es incremental, pero cada uno tiene sus características. En el documento de atributos del graduado y competencias profesionales están señalados claramente en las tablas, lo mismo que en el marco de referencia 2025, perdón, en la traducción en español están señalados los diferentes niveles para ingenieros, tecnólogos y técnicos. La siguiente pregunta dice, ¿los programas de estudio de cada asignatura deberían establecer los temas y grados de complejidad, así como su evaluación basado en la complejidad? Definitivamente, ya les mencioné en la presentación de que este es un trabajo colegiado. Es la mejor manera de establecerlo. En primer lugar, identificar en cuáles asignaturas son las más proclives para poder seleccionar eh, pues
su facilidad o viabilidad de implementación. ¿Sí? Espero haber respondido, doctor Marco Antonio García, a su pregunta. ¿Cómo incluir trabajo multidisciplinar entre los alumnos? Bueno, pues hay diferentes estrategias para poder cumplir con esto. Y ahora yo quisiera primero precisar qué están implicando por multidisciplinar. ¿Sí? En algunos países se entiende como diferentes, valga la redundancia, disciplinas: ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, etcétera. Esto es muy factible en campus donde conviven diferentes disciplinas, pero en algunos campus solo hay ingenierías y no conviven con otras áreas del conocimiento. Entonces es más difícil lograr la interdisciplinaridad. Sin embargo, si se pudiera pues establecer proyectos con otras áreas de la ingeniería. Los problemas de la ingeniería de la actualidad implican la participación de varias disciplinas. El querer resolver los problemas desde una sola perspectiva disciplinar hace que las respuestas no sean las mejores o que den pie a problemas posteriores en el futuro. Eh, la maestra Pamela García Ramírez pregunta: ¿hasta qué punto se puede hacer complejo un problema en una ciencia exacta como la ingeniería, si siempre se puede hacer más difícil introduciendo más variables? Bueno, desde luego, eh, tomemos en cuenta de que los problemas, uno de los elementos fundamentales con el cual contamos es el tiempo. Y en ningún momento podremos llegar a tener toda la información que quisiéramos. El tiempo es finito, ¿sí? Entonces, en el momento en el que el valor agregado de estar recopilando fuentes de información, del estar incorporando variables, ya no aporte más a las posibles soluciones, allá debemos de detenernos. No se trata de saturar con 1000 variables a los estudiantes, no. Vamos a empezar de manera gradual con que cumplan con el mínimo de elementos de las características de problemas de ingeniería complejos, y de manera incremental en los últimos semestres vamos incorporando más características. ¿Sí? Este sería mi consejo para no atosigar a los alumnos. ¿Sí? Y también en un mismo curso, una primera actividad pudiera tener tal vez el WP1 y WP7, y al final del semestre, WP1 más WP5, WP6, WP7. Es incremental. ¿Sí? Tenemos una pregunta más del maestro Carlos Herrera. Ujú. ¿Qué evidencias mínimas debería reunir un programa educativo para demostrar que sus estudiantes desarrollan de forma progresiva la capacidad de resolver problemas de ingeniería complejos y no solo que participaron en actividades relacionadas con ellos? Bueno, gracias por la pregunta al maestro Carlos Herrera. Les hemos insistido en los talleres del Marco 2025, del Marco 2018, del Marco 2014, que la mejor evidencia son las actividades que desarrollan los estudiantes durante el semestre. Tareas, proyectos, actividades grupales, con sus respectivos instrumentos de valoración. Empezar desde la descripción del problema que se le entrega al alumno, con las instrucciones claras, precisas de qué es lo que se espera dentro de un rango de posibles respuestas al ser un problema de energía complejo. ¿Qué actividades desarrollaron? ¿Cómo integraron el equipo de trabajo? Porque estas actividades son proclives para hacerlas en equipo. Una autoevaluación de cada uno de los integrantes del equipo respecto a su aportación a las soluciones y la aportación de sus compañeros. A veces esto se presta a que se pongan de acuerdo y dicen: vamos a calificarnos todos con la máxima calificación. Hay que ser objetivos, hay que enseñar a los chicos a ser objetivos. Desde luego debe haber una covalidación por parte del profesor o profesores que enseñan el curso,
puede ser con el propio proyecto, con las características de que si cumple o no los lineamientos de entrega del proyecto, etcétera. Puede ser con una presentación al final del curso también, en el cual invitemos a evaluadores externos, pueden ser ingenieros de la práctica profesional. Hay muchas maneras de validar el cumplimiento de estas actividades. Espero haber respondido al maestro Carlos Herrera. Tenemos otra pregunta que se ha repetido, pero no es de contenido, doctor. Ujú. ¿Cuál va a ser el costo del taller? Nos han preguntado ya varias personas. Y Sí, yo lo estoy mandando directamente con Ivonne Gamboa, sí. pero Les comento que muchos de ustedes o de sus instituciones son miembros de la ANFEI, ¿sí? Y para todos los programas o instituciones que están al día en sus cuotas, hay un descuento especial para los que interesados en participar del taller. Es del 40% de la cuota marcada en las páginas del CASEI. No recuerdo ahorita en este momento si es 8,000, 8,500, no lo recuerdo, disculpen, pero hay un sí, descuento por del... eso es mejor consultar a Ivonne Gamboa. Ivonne Gamboa es quien nos apoya con los talleres, no solamente de problemas de ingeniería complejos, sino de todos los talleres. Y repito, los que están afiliados a la ANFEI, ¿sí? Y agradecemos el apoyo de la ANFEI. El 19 de marzo firmamos 3 convenios, uno global, uno general y 2 específicos, en el cual se dan los descuentos a los programas que solicitan acreditación de un 18%, independientemente de si es uno o 50 programas. Y para los programas que por primera vez solicitan acreditación es un descuento del 25%, siempre y cuando estén al día con sus cuotas del ANFEI. Y para el caso de los talleres hay un descuento del 40%. Bien, si está de acuerdo, doctor, respondemos un par de preguntas más. ¿Correcto? Adelante. Bueno, el maestro Manuel Trejo pregunta, ¿cuáles serán las acciones por parte de CASEI para incentivar, promover, capacitar a las instituciones de educación superior para que reflexionen sobre la importancia de incorporar en su currículum la solución de problemas de ingeniería complejos? Bueno, nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. En el marco de referencia 2014 se mencionó de manera, pues, razonable, pero no con el nivel de profundidad que hubiéramos querido, el tema de problemas de ingeniería complejos. En el marco 2025 es un elemento fundamental en la acreditación, al igual que las actividades de aprendizaje de diseño. Esos 2 elementos son torales en el logro de una acreditación. Entonces nosotros en los diferentes talleres estamos insistiendo en la relevancia de los problemas de ingeniería complejo y en la relevancia de las actividades de diseño. Quien no sepa o quien no adquiera esta capacidad o esta competencia, difícilmente se puede llamar ingeniero. Y haremos también más actividades como esta, más conferencias en la cual estos temas los vayamos difundiendo de manera pues, abierta para todos. Bien, aprovecho para avisar a la gente, porque es una pregunta que está en el camino. El taller por ahora va a ser de carácter presencial, no va a ser en línea todavía. De Sí, momento, por ahora es presencial, ¿verdad, José? es correcto, es un taller, está estructurado para impartirse en 2 días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero hemos cambiado la estrategia, estamos incorporando muchas más actividades de aprendizaje y también estamos incorporando al final del primer día y al final del segundo día, los participantes los vamos a integrar en equipos y van a seleccionar de alguna malla curricular un curso y sobre eso van a ir planteando si la actividad de aprendizaje que quieran incorporar cumple con las características de un problema de ingeniería complejo. Déjeme rápidamente, porque aquí sí,
Voy a compartir de nuevo la pantalla. Y aquí está. Esta es la estructura del taller. Independientemente de que a lo largo de los diferentes módulos estaremos haciendo actividades de entre 15 y 30 minutos de duración. Ustedes ven, estoy remarcando en dos recuadros en rojo, que después del receso de la tarde, en equipos de trabajo van a desarrollar una propuesta, un diseño de un problema de ingeniería complejo, la cual la continuaremos el día 2 en el resto de la tarde después de la comida. Es decir, van a salir, van a terminar con un producto, pues obviamente para el tiempo limitado que tenemos, no va a ser completo, pero sí ya bien encaminado para que lo puedan ir desarrollando, ¿sí? Entonces, no sé si con esto respondí a la pregunta. Bien, la última pregunta que vamos a responder es muy técnica, nada más déjeme regresar. El doctor Luis Fernández de la UADY nos pregunta, nos consulta, los atributos de egreso 1 y 2 hacen referencia a problemas complejos y se cubren en los primeros semestres. Sin embargo, se comentó que es más fácil formular problemas de ingeniería complejos en los últimos semestres. La pregunta es, ¿dónde se cubre el atributo de egreso 3? ¿Cómo atender a problemas de ingeniería complejos en los atributos de egreso 1 y 2? Esta es la pregunta. Bueno, en el caso de los atributos uno y 2, son la base, son los fundamentos que nos permiten tomar ese conocimiento para resolver los problemas de ingeniería complejos. El caso del atributo 3, que es diseño, allá en los cursos de a mitad de la carrera, empezamos a incorporar algunas de las características y en los últimos semestres, preferentemente, más no es la única manera, con cursos integradores o con cursos capstone, podemos juntar el desarrollar la capacidad tanto de diseño como la de problemas de ingeniería complejos. Quienes ya han tenido experiencia en esto han logrado identificar de que es mucho más fácil o es bueno, más que más fácil, es un trabajo con un valor agregado, con menos recursos y con mayor resultado, es integrar diseño y problemas de ingeniería complejos en el diseño. Entonces, esto nos permite matar dos o más pájaros con un tiro, con un solo tiro. No sé si respondí a la pregunta del doctor Fernández. Y si no, pues él tiene mi correo. Me puede plantear con mayor precisión su pregunta y con gusto trataré de responder. Bien, pues sería la última pregunta a responder, José. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su interés. Me dio gusto que llegamos al límite que nos permite Zoom de 300 participantes. Creo que algunos los derivaron al Facebook. Agradezco sus preguntas porque nos da a nosotros también luz sobre sus inquietudes y hacia dónde ir preparando futuras presentaciones, futuros talleres. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables y a nombre del CASEI, pues los invito a los talleres de formación del CASEI y también, desde luego, recuerden, CASEI es el único organismo acreditador en México de programas de ingeniería que les da ese valor agregado a sus estudiantes de movilidad estudiantil cuando están en su etapa de formación, de movilidad profesional y que además sus estudios son reconocidos en este momento en 32 países y se irá incrementando. Ningún otro organismo acreditador les da ese valor agregado. Muchas gracias y que tengan muy bonita tarde. Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Hasta luego.